Bienvenidos en este tiempo. Damos gracias a Dios por poder reunirnos nuevamente en este lugar como cada domingo para seguir siendo instruidos por la palabra de Dios. Agradezco a todas las personas que permanecen en esta unidad, en esta comunión. Todos ustedes que están aquí son la familia de la fe. Damos gracias a Dios y hoy vamos a orar por nuestro amado gobernador y su bella esposa, dándole gracias a Dios por lo que Dios ha hecho, por esta libertad irrestricta que le ha entregado. Gracias a Dios por lo que Dios va a hacer también a través de usted en esta nación. Y es así que confiados en Él andamos y caminamos, sabiendo que cuando recibimos a Cristo hay un proceso de transformación que se opera en el mismo momento de aceptar al Hijo de Dios en nuestro corazón. Se produce un nuevo nacimiento. Esto tal vez no se pueda entender con la mente natural. Por eso es que necesitamos recibir a Cristo, porque es ahí que se abren los ojos del entendimiento para poder vivir esta realidad tan grande que es Cristo en nosotros. Ya no está afuera, ya vive adentro. Y esto supera cualquier realidad natural. Nuestra realidad máxima es de arriba, es de lugares celestiales, está en Cristo. Entonces vamos a seguir con esta serie que hemos comenzado. El anterior domingo hablamos, no basta solo con creer, es necesario conocer. Pero entre creer y conocer hay un nexo, hay otra palabrita muy importante y se llama comunión. Entonces hoy la visión que transforma el corazón. La Biblia dice que después de que Dios creó al hombre y lo hizo perfecto porque sopló su espíritu, su naturaleza en él, pero le dio un libre albedrío. El hombre podía decidir, porque Dios no quiere que lo obedezcamos por temor o por interés. Él quiere que si lo vamos a obedecer es porque lo amamos. Entonces, Él le dio un mandato al hombre y a su esposa y les dijo, de todos los árboles que hay en el huerto pueden comer, menos del árbol del discernimiento del bien y del mal, porque el día que de él comieren, ciertamente morirán. ¿Y qué pasó? El hombre desobedeció a Dios, comió, no murió físicamente, pero murió espiritualmente. ¿Y qué significa eso? Significa que Dios es la vida. Y cuando alguien se separa de Dios, va a morir espiritualmente. Adán era un hombre con una mente brillante. Imagínense que le puso nombre a todos los animales que Dios había creado, a todas las especies, a todo cuanto existe tiene un nombre que Adán se lo puso. Pero él decidió desobedecer. ¿Por qué? Por un engaño. Ahí estaba la serpiente, destituida porque era un ángel muy bello, pero puso la mirada en el trono de Dios y fue quitado. Y donde él va, ¿cuál es su operación? Aunque esté derribado y derrotado, el engaño. Y les habló y les dijo, si ustedes comen de este árbol, serán como Dios, siendo que ellos ya eran como Dios. ¿Por qué? Porque tenían su naturaleza. Entonces, la gloria de Dios salió y el hombre espiritualmente murió, siendo que lo tenía todo. El todo de Adán y Eva era Dios, pero cuando salió el todo, ¿qué quedó? Nada. Y comenzó a verse en su escasez, en su necesidad. Y ahí se operó, Dios lo creó espíritu, alma y cuerpo.
pero el espíritu murió. Y el alma, que estaba diseñada solamente para hacer la transmisión del espíritu al cuerpo, tomó un papel que no le correspondía, que era gobernar. El espíritu gobierna. Entonces la visión que transforma el corazón. Y dice que después de ese evento, el corazón se volvió de piedra. O sea, endurecido a las cosas de Dios. Y lo dice, quitaré de vosotros el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Esa fue la promesa que dio Dios en el Antiguo Testamento. Y la gente del Antiguo Testamento venía viviendo en pos de una promesa. ¿Cuál era la promesa? El Mesías prometido. La gente del tiempo, cuando Jesús apareció, vio la promesa cumplida. Y Él vino ¿para qué, amados? Para buscar y rescatar lo que se había perdido. ¿Qué se había perdido? La vida de Dios en el hombre, la gloria de Dios en el hombre. Se había perdido el carácter de Dios en el hombre, la imagen de Dios en el hombre. Y Cristo, ese es su gran trabajo. Vino a hacer eso, no solo a salvarnos. ¿Sabe qué? Después que nacemos de nuevo, tenemos una nueva naturaleza, una nueva creación, donde habita Dios. Esa nueva naturaleza es compatible con la vida de Dios, que es santa, que es pura, que es divina. Entonces es ahí que nos da un nuevo corazón, un corazón de carne, un corazón de fe que puede ver a Dios. Vamos a iniciar la visión que transforma el corazón. Y aquí nosotros vemos, esto estoy recapitulando unas 2 láminas de la anterior prédica del domingo. Aquí vemos que somos llamados a la comunión con Dios, porque ¿qué se había perdido? La comunión con Dios. El hombre no podía tener comunión con Dios, pero después de Cristo, todos aquellos que lo aceptan en su corazón y lo reciben, amados, esto no es religión, estas no son normas, estas no son que te van a dictar de afuera, hacia así, acá, hacia acá, hacia... No, la religión se enfoca en lo externo, pero Cristo trabaja desde adentro. Por ejemplo, es cuestión de naturaleza. Dije el domingo pasado y lo repito hoy. ¿Quién le enseñó al gato a maullar, a cazar ratones? Es su naturaleza. ¿Quién le va a enseñar a un hijo de Dios a amar a Dios y a obedecer? Es la naturaleza nueva que tiene y la vida del hijo que porta. Pero es un proceso ¿de qué? De renovación del entendimiento. Ahorita vemos tantas teorías y tantas filosofías y tantas cosas que quieren apartarnos de esta verdad. Entonces, llamados a la comunión con Jesús sustentada por su fidelidad. Y aquí el apóstol Pablo dice, fiel es Dios por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo, nuestro Señor, y con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Aquí hay 3 verdades poderosas. ¿Cuáles son? La primera, la fidelidad de Dios, amados. Dios es fiel. ¿Dónde tiene que radicar nuestra seguridad? Cuando la seguridad está puesta en nosotros, nosotros fallamos, pero Él es fiel. ¿Sabe qué dijo el apóstol Pablo? Aunque le dijo a Timoteo, aunque vosotros seáis infieles, Él permanece fiel. No puede negarse a sí mismo. Es su naturaleza de fidelidad. Entonces, ahí radica nuestra confianza. El que comenzó en nosotros la buena obra, la terminará, la perfeccionará. El que te prometió algo, Él lo cumplirá. ¿Sabe por qué? Porque no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él es Dios. Entonces, qué maravilloso es conocer a Dios de esta manera, no con reglas, imposiciones,
legalismos que corren a la gente. Él nos hizo libres para que disfrutemos esta libertad en paz, en fe, creyendo y confiando. La segunda verdad tremenda que hay aquí, llamados a la comunión. ¿Sabe qué? La iniciativa de Dios al llamarnos no fue de usted ni de mí, fue Dios. Él nos llamó a tener comunión con su Hijo. Y otra verdad tremenda es la comunión. ¿Qué es la comunión? La palabra comunión en el griego es koinonía, que significa tener participación. Dios no quiere que solamente creamos en Cristo, sino que participemos de su vida. Y al vivir Él en nosotros, claro que estamos participando todo el tiempo de su vida. Dice que nos ha dado una naturaleza divina. ¿Y esto qué significa? En griego también koinonos, participantes, socios en esencia. Usted tiene la esencia de Dios. ¿Se imagina? Tiene la fe, la paz, el gozo. Y esa es la situación, que necesitamos conocerlo. Pero siempre somos llevados ¿a qué? A vivir en nuestras fuerzas, a vivir en nuestros criterios, a vivir como podamos, siendo que Dios nos ha dado algo glorioso. Entonces, no se trata de religión con normas, sino de comunión con gracia, por gracia. Y aquí quiero hablar del rey David. Yo lo tenía al gobernador en mi chat porque fuimos el 14 de diciembre del 23. Dios me mandó, ve y habla con el gobernador. Obedecí. Cuando no dejaban entrar a nadie, ¿no es verdad? Pero Dios, cuando te manda algo y obedeces, estábamos ahí, costó la entrada, pero orando, porque decía, Señor, vos me mandaste. Entonces yo lo tenía como el rey David en el chat para poder comunicarme con él. Entonces, ¿por qué? Este hombre, el rey David, tenía una comunión profunda, íntima con Dios. Y dice, mire, Dios, Dios mío, eres tú. Este es un salmo de David. De madrugada te buscaré, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela en tierra seca y árida donde no hay aguas. ¿Por qué decía eso? Porque todos los que son llamados a gobernar, amados, y esto no es solamente es para toda la iglesia de Cristo, a gobernarnos a nosotros mismos, pero hay asignaciones públicas también, llamados a gobernar una nación, un país. Entonces los llamados pasan procesos muy difíciles y muy duros. ¿Por qué? Porque el Señor está formando su carácter, llevándolos a la dependencia plena de Él. Entonces David había sido ungido como rey, pero no ejerció inmediatamente. Durante 12 años fue perseguido por el rey Saúl, que lo quería matar, le tenía celos y envidia. ¿Y sabe qué pasó? Él escapaba en los desiertos, con hambre, con frío, en los montes y en las cuevas. Y un día, este hombre, conforme al corazón de Dios, que lo conocía y tenía intimidad con él, se le unieron a él 400 hombres amargados, endeudados, 400 hombres pusilánimes, temerosos, desanimados de la vida. Pero esos liderazgos del Espíritu transforman. ¿Y en quién se convirtieron estos 400 hombres amargados y enojados con las personas y con la vida? En los valientes de David. Y un día, estando en la cueva de Adulán, entró Saúl porque lo estaba persiguiendo. Entró Saúl a hacer sus necesidades. Y los hombres le dijeron, he ahí, Dios ha puesto a tu enemigo en tus manos, mátalo. Él se levantó calladamente y con un cuchillo cortó el borde de su manto
Y por hacer eso se turbó su corazón. Y dijo a sus hombres, ¿cómo puedo yo tocar al ungido de Dios? Mira el respeto por un hombre que estaba desquiciado de odio, de rabia, y lo quería matar. Pero es que cuando la confianza de los hombres está en Dios y no en nadie más, sucede eso. No toman venganza por su propia mano. Y porque entienden también que la venganza de Dios es a esa gente malvada y perversa que nos persigue o nos daña. Cambiarlos, transformarlos. ¿Por qué? ¿Por qué hacen eso? Porque están en su naturaleza, esa naturaleza caída, esa naturaleza separada de Dios, buscando su propio beneficio y haciendo daño por donde vayan. Entonces, así se salvó Saúl de la mano de un hombre que él dijo, he hallado a David mi siervo, conforme a mi corazón. ¿Y qué decía David en el Salmo 34? Los que miraron a él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Pero también él decía, el Señor es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? El Señor es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron los malignos contra mí para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. La confianza se produce cuando conocemos a Dios, amados. Cuando tenemos comunión con Él, vamos conociéndolo. ¿Cuál es la raíz de los problemas del hombre? Seguimos hablando de David. Aquí ya él era rey y se le antojó hacer un censo. Quería ver cuál era su supremacía militar en contra de los otros ejércitos. Y su general Joab le dijo, no, rey, no peques contra Dios. Él siempre nos ha dado la victoria en las batallas. No lo hagas. Pero ¿qué pasó? Prevaleció más la orden del rey. Por eso es que pasamos procesos. Porque para gobernar es necesario seguir centrado y siguiendo la guía y la dirección del Espíritu. ¿Y qué pasó? Hizo el censo. Pero cuando un hombre es de Dios, todos los hombres, todos los seres humanos nos equivocamos, fallamos. Porque dentro de nosotros hay una lucha de dos naturalezas. La que nos quiere gobernar el alma para no obedecer a Dios y la naturaleza del Espíritu de Dios para así obedecerlo. Entonces prevaleció más, pero inmediatamente él se arrepintió. ¿Y sabe qué pasó? Y dijo, Señor, perdóname, he pecado contra ti y he hecho neciamente. Y ahí mismo Dios mandó a un profeta que le habló y le dijo, escoge para ti 3 cosas. Huir de delante de tus enemigos, o que haya hambre en la tierra, o una peste de 3 días. Pero ahí está la diferencia entre aquellos que conocen a Dios y no lo conocen. Porque eso era como para recibir el perdón por ese castigo. Pero los que conocen la gracia de Dios saben que ellos mismos no pueden hacer nada por sí mismos, sino es Dios que ya lo hizo en la cruz. Y este hombre tenía un conocimiento de Cristo. Lo vemos en el Salmo 69 y 22. Entonces él dijo, no, caigamos en las manos de Dios. No se quiso salvar a sí mismo, sino buscó la gracia y la misericordia de Dios. Entonces ahí vemos nosotros que en los seres humanos hay esa naturaleza llamada la carne, llamada el viejo hombre, está en la Biblia, que siempre quiere hacer las cosas a su manera. Esa naturaleza que tiene temores, tiene miedo, es egocéntrica, tiene orgullo, tiene falta de perdón. En fin, podemos decir muchas cosas. Y usted y yo diremos, ¿y ahora qué haremos? Como dijo
el chapulín. ¿Y ahora quién nos podrá defender? ¿Qué haremos? Amados, por supuesto que la única respuesta es la cruz y la resurrección de Cristo. Y aquí encontré algo muy hermoso que el anterior domingo olvidé decirlo, sobre un arroyo que hay en California, en Jacksonville. Este arroyo tiene como arenas movedizas y dice que en los primeros tiempos de California, un, un nativo mexicano cayó en el arroyo y se estaba hundiendo. Y por ahí pasó un español en su caballo y le dijo, sal si puedes. ¿Y qué es sal si puedes? Justamente, sal si puedes. Y ese arroyo se llama así hasta hoy. Pero ¿qué nos muestra esto? Hasta hoy, así se llama. Nosotros estuvimos en el camino recién nomás, camino a San Francisco, y en el estado, ahí está ese arroyo. Y con ese nombre de hace tantos años. Pero ¿a dónde nos lleva esto? Esto es una analogía para cuando fallamos, cuando hacemos las cosas a nuestra manera que no le agradan a Dios. No podemos salir por nosotros mismos. Necesitamos al Salvador, al quien ya nos sacó, al quien ya nos perdonó en la cruz. Y lo único que se necesita es una rendición del corazón, un honesto reconocimiento, decir, Señor, estoy en esto, estoy en esta adicción, o estoy en esta enojo, en esta rabia. Hay orgullo en mi ser, perdóname. Hay falta de perdón en mi ser, perdóname. Y ahí solamente basta eso. ¿Y qué sucede? Viene la paz, la libertad de una obra consumada en la cruz. Entonces, qué importante es poder entender esta obra que sabe qué hace, nos saca del esfuerzo para que nosotros podamos, porque esa es la tendencia de la carne, salir de las circunstancias por nosotros mismos, siendo que ya hay un Salvador que nos ha librado. Entonces, muy importante entender que la comunión con Dios, la fe y la comunión de David con Dios lo llevaron a conocerlo de tal manera que aún en sus fallas no esperaba el castigo de la ley, sino la misericordia de la gracia. ¿Saben por qué esto es bueno conocer? Porque todos nosotros fallamos en el proceso. Nadie puede decir yo no. Todos. Pero la cuestión es rendir el corazón, someter nuestra mente a ser renovada por esta verdad que trae descanso, alivio y paz. No solo vino a salvarnos, sino a vivir su vida en nosotros. Y dice, por eso es que Adán murió espiritualmente, porque la vida es Dios, la vida es Dios. Y hablando de Cristo, dice, en Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Estamos hablando de visión. ¿Cuál es nuestra visión? Puede ser sesgada, oscura o puede ser de luz. Y aquí se presentó un hombre muy importante de los fariseos que habló con Jesús y le dijo, ¿cómo puede un hombre hacer las cosas que tú haces si no está Dios con él? Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Fíjese, el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios porque se va a ver espiritualmente. Y aquí yo tengo una historia que todos la deben conocer. En el 1961, Yuri Gagarin fue el primer ser humano que orbitó la Tierra. Y cuando volvió, el primer ministro de Rusia, Nikita Khrushchev, se estaban burlando de la fe. Y los periodistas preguntaron, ¿han visto a Dios en alguna parte? Y él dijo, no lo vimos en ninguna parte, no lo vio en ninguna parte.
Pero a los 10 meses se levantó una misión en América, John Glenn, y también él orbitó la Tierra. Y cuando volvió le preguntaron, ¿vio a Dios en alguna parte? Este había recibido a Cristo en el corazón. Y dijo, he visto en todas partes. He visto a Dios en su creación tan bella y tan hermosa. ¿Por qué razón? ¿Por qué? Porque tenía la luz de la vida. Entonces, fíjese que alguien puede ver lo mismo, pero la interpretación que le da puede ser totalmente diferente. Uno vio vacío y el otro vio a Dios. La visión espiritual cambia la interpretación de la misma realidad. Uno ve vacío, el otro ve a Dios en todo. Entonces, en el Antiguo Testamento la visión era una anticipación. En el Nuevo Testamento es la consumación. Se estaban anticipando en las profecías, ¿para qué? Para mostrar que venía un Salvador. ¿Y cuándo se consumó? Cuando Él llegó. Nació de una virgen, una mujer escogida por Dios, una mujer llena de gracia, que trajo a luz al Hijo de Dios. Pero Él vino con una misión, un propósito, morir para que nosotros tengamos vida nuevamente. Y aquí lo podemos ver. Ahí Isaías dice, el Señor mismo os dará señal, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Pero después Juan ya establece lo consumado. El Verbo fue hecha carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Vivimos en la consumación, somos la generación después de la cruz, donde todas las promesas ya son un sí y un amén. ¿Por qué es importante la visión espiritual? Sin visión espiritual hay ceguera interior. Lo vamos a pasar esto. ¿Qué sucede cuando la visión espiritual se oscurece? Hablando de Salomón, Salomón era un hombre que amaba al Señor. Lo dice Primera de Reyes 3. Y dice que un día estaba orando a Dios. Orando a Dios, había sacrificado 1000 bueyes y oraba a Dios. Y Dios le habló y le dijo, pide lo que quieras que te dé. Y él le dijo, tú has hecho gran misericordia con David, mi padre, y has puesto a su hijo en el reino, en el gobierno de Israel. Pero yo soy joven, yo no sé entrar ni salir. Te pido que me des sabiduría para guiar a tu pueblo tan grande. Y Dios se agradó tanto y le dijo, no solo te voy a dar sabiduría, sino también riquezas, la paz con tus enemigos. Y así fue, le dio todo. Pero ¿qué pasó? Él se enroló en todo lo que querían ver sus ojos. Dice que no negó ningún placer a sus ojos, a su vida. Edificó, hizo cosas extraordinarias. Pero todo dice que era porque la posición determina la visión. Dice, aborrecí por tanto la vida, porque la obra que se hace debajo del sol me era fastidiosa, por cuanto todo es vanidad y aflicción de espíritu. El libro de Eclesiastés nos muestra una figura que él escribió debajo del sol. Él escribió en una perspectiva terrenal, de abajo, natural, sin la perspectiva celestial, sin poner a Dios en el centro. Entonces, y aquí todo lo que él hacía, hasta aún el trabajo, le era fastidioso. ¿Qué es vanidad? Es vacío. Y aflicción es ese cansancio del alma que nos puede atacar y nos da hastío y fatiga. Porque solo Cristo
dijo, vengan a mí los que están trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Entonces el apóstol Pablo, ya en el Nuevo Testamento, nos habla y nos dice, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. El amor de Dios nos traslada de un oír hablar de Él a un ahora mis ojos te ven. Esto pasó con Job, un hombre que pasó un proceso muy duro y muy difícil. Pero los procesos que Dios permite no son para destruirnos, sino para formarnos. ¿Y qué pasó? A lo último, dijo, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Qué importante es ver a Dios. ¿Cómo lo vemos? Con los ojos físicos no, pero con los ojos de la fe, con los ojos del corazón nuevo que Dios nos ha entregado. Por tanto, me aborrezco y me arrepiento. Aquí arrepentir es cambio de mente, metanoia, cambio de mente a la voluntad de Dios. Y aquí, cuando nuestra visión se distrae con reinos temporales, perdemos la perspectiva de lo alto y sublime que gobierna el universo. Aquí está hablando de el profeta Isaías, un hombre que había sido llamado por Dios, pero él se distrajo ¿con qué? Con un reino terrenal, con un rey que era muy importante. Este rey, Dios le dio tanta sabiduría que hacía unas máquinas, tenía unas máquinas, él había inventado unas máquinas que lanzaban grandes piedras desde las montañas y destruían a los enemigos de Israel. Y dice que fue prosperado grandemente, pero cuando ya era grande, famoso, su corazón se enalteció. Este hombre le vino lepra, pero Isaías era su amigo y lo amaba y estuvo con él hasta el día de su muerte. Por eso es que dice, el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Él entendió que no hay lugar en todo el universo que no tenga la presencia de Dios. Entonces dije, ay de mí que soy muerto. Dice la Biblia, nadie puede ver a Dios y quedar vivo. Pero, ¿muerto a qué? Muerto al yo. Esta es una serie que venimos hablando ya de hace bastante tiempo. ¿Y por qué es tan importante entenderlo? Dios nos ha llamado a cosas grandes, importantes. Entonces, no podía quedar vivo a su criterio, a su yo, a su forma de hacer las cosas, sino que era guiado por el Señor. Pero nosotros vemos que Isaías antes de esta visión, él decía del pueblo, el pueblo es una llaga podrida, el pueblo es así acá. Pero después de esta visión, que él se vio a sí mismo, comenzó a hablar de Cristo, la profecía de Cristo, que es la que trae paz, descanso, es la que nos da seguridad, la que nos sentimos amados y perdonados a pesar de cualquier cosa. Entonces, esta es mi última lámina porque vamos a orar por el gobernador, su esposa, su abogado, para dándole gracias al Señor. Pero es muy importante porque este mensaje es cuando vemos a Dios, nuestro corazón es transformado. Lo vemos con los ojos de la fe. ¿Y cuál es la visión que salva el alma y hace la paz? Que hace la paz en todo y con todos. Y aquí nos está hablando de Jacob, un hombre que venía en el vientre con un hermano, eran mellizos, y desde el vientre habían peleas entre los dos. Y dice que Dios habló, el mayor servirá al menor. Pero aquí hay una figura del primer nacimiento, ese nacimiento de la antigua naturaleza, la antigua creación,
no quiere a Dios, no quiere nada con Él, entonces no tiene comunión con Él porque no puede, no es que sea de malo, no puede. Pero el segundo nacimiento, cuando recibimos a Cristo en el corazón, ese sí desea las cosas de Dios. Entonces le tocaba la primogenitura a Esaú, al mayor, gemelo, y Jacob salió prendido del talón de su hermano, porque era un luchador desde adentro. Y ahí nosotros podemos ver lo que estoy afirmando. Esaú vendió su primogenitura, toda la dote, toda la bendición de Dios por un plato de lentejas. El otro amaba las cosas de Dios y era llamado para tener toda la bendición, pero no lo sabía y lo quiso hacer en sus fuerzas. Entonces, también se disfrazó porque dice que él era lampiño y el hermano velludo, y para que el padre le dé la bendición que le tocaba a Esaú, él se puso piel de oveja en sus brazos. Y cuando el padre lo tocó, ¿eres tú mi hijo, Esaú? Lo tocó y le dio la bendición. Llegó el hermano y se enfureció y lo quería matar. Y él tuvo que escapar. Pero cuando en su vida estaba en un lugar, puso una cabecera y durmió y tuvo un sueño. Y el Señor ahí le habló y le dijo: será tu descendencia como el polvo de la tierra y te extenderás al occidente, al oriente, al norte, al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en tu simiente. Usted sabe que Jesucristo, el Hijo de Dios, 100% Dios, 100% hombre, viene del linaje de Jacob, de la tribu de Judá. Fíjese, porque Dios cumple su promesa. Y aquí yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres y volveré a traerte a esta tierra porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Dios te está hablando hoy, amados. Dios te ha dado promesas y no te va a soltar y no te va a dejar hasta que haya hecho lo que te ha dicho. Cuando fui a ver al gobernador, Dios me dio una palabra. Y cuando se la comenté, él me dijo: yo había orado la semana anterior porque vino mi esposa, mi hijito y se fueron y quedé con mucha angustia de la separación. Y le pedí al Señor que me hable. Y lo que el Señor me mandó a decirle, sí o no, gobernador, y él comenzó a llorar, era lo que él había orado. Porque Dios es bueno. Y cuando Dios escoge a un hombre, cumple su promesa. Entonces, no te dejaré hasta que no haya hecho lo que te he dicho que voy a hacer. Y aquí, ¿pero qué pasó? Pasaron 20 años y trabajó duro. Lo engañó su suegro, amaba a Raquel. Trabajó 7 años por la mujer que amaba, pero le dieron la hermana. Le dieron la mayor, cuando despertó era la mayor. Y dijo el padre del suegro: aquí no se hace así. Primero se da a la mayor, después a la menor. Volvió a trabajar otros 7 años por la que amaba, por la menor. Ese es amor, ¿no? Varones, amen a sus esposas como Cristo amó a la iglesia. Y si tienen que trabajar en algo, trabajen en su corazón, en su carácter, porque Dios los llamó a amar a sus esposas, así como Cristo amó a la iglesia. Pero las mujeres también a nosotros nos ha llamado a sujetarnos y a respetar a los esposos. Entonces, y Dios le dice a Jacob: creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel. No temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Entonces, Dios nos crea en el vientre de nuestra madre, pero nos ha escogido antes de la fundación del mundo. Pero en el proceso de la vida va formando. ¿A quién? ¿Cuál es el propósito? A Cristo en nosotros. Entonces, ¿qué pasó? Dios le habló. Dios le habló y le dijo: vuelve a tu tierra. Y él obedeció.
Pero ¿qué le esperaba en su tierra? Un hermano que lo odiaba y lo quería matar. Esos son los desafíos que nosotros tenemos en la obediencia, porque parece que estamos yendo camino a la muerte. Pero cuando Dios te habla, cuando Dios te pide que hagas algo, es Él haciendo la obra. Entonces, ¿qué pasó? Dice que apartó a sus mujeres y a sus hijos. Apartó a sus mujeres y a sus hijos y se quedó solo en un vado, en el vado de Jaboc. Pero ahí vino un varón, no cualquiera. Jacob era un luchador. Había luchado con su hermano, con el suegro, pero ahora esta lucha era diferente. Esta lucha era con alguien muy importante. Según los estudiosos dicen que era una cristofanía, que fue Cristo el que se le presentó. Y Jacob luchó con él hasta que rayaba el alba. Pero ¿con quién estaba luchando en realidad? Consigo mismo. Entonces le dice Jesucristo, déjame. Y él le dice, no te dejaré hasta que no me bendigas. ¿Y qué pasó? Le descoyuntó el muslo de su cadera. Y esta es una figura tan importante para nosotros, porque le quitó la confianza en lo que él podía hacer y la llevó a tener una dependencia de Dios. Pero también le dice él, no te voy a soltar hasta que no me bendigas. Y Jesús le dice, ¿cuál es tu nombre? Y él le dice, Jacob. ¿Pero qué significa Jacob? Engañador, suplantador. Le había quitado engañando a su padre la primogenitura del hermano. Entonces, y le dice Jesucristo, no se dirá más tu nombre Jacob, o sea, engañador, suplantador, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. ¿Qué es Israel? Un príncipe de Dios. A eso nos llama Dios, amados. En los lugares más altos, lugares de gobierno, de autoridad, de victoria, de bendición. Y dice que ahí no se dirá más tu nombre Jacob porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Jacob le preguntó, ¿cuál es tu nombre? Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel. ¿Por qué? Y aquí este es el enfoque de mi mensaje. Porque vi a Dios cara a cara y mi alma fue librada. Qué importante es en nuestra comunión con Él. No perdamos la comunión con Él. Hablemos con Dios todos los días. Escuchemos su palabra, porque siempre Dios te va a hablar y siempre te va a revelar cosas importantes. Vi a Dios cara a cara y mi alma fue librada. Jacob ya no estaba peleando por una bendición ventajosa para él, porque él lo tenía todo. Dios le había dado todo, era riquísimo. Estaba peleando porque quería ser liberado en su alma. Esa es la principal bendición integral de adentro. ¿Y qué sucede cuando somos librados en nuestra alma? Veamos. ¿Cuál es la visión que transforma el alma y nos da paz en todo y con todos? Entonces ahí terminó eso. Él quedó cojo de su cadera. Y eso es una figura de la dependencia de Dios, de confiar en el Señor más que en Él mismo. Y su hermano venía con 400 hombres a matarlo. ¿Pero qué hizo Jacob? Pasó delante de ellos y se inclinó a tierra 7 veces hasta que llegó a su hermano. ¿Pero qué pasó? Esaú corrió a su encuentro y no lo mató. Lo abrazó y lo besó. Se echó sobre su cuello y lo besó y lloraron. Amados, ¿por qué? ¿Saben por qué? Porque Esaú ya no vio a Jacob
al que lo había trampeado, al que lo había engañado. Vio a Jesucristo. Fue transformada su alma. Vio a un hombre nuevo, a un hombre diferente. Y ya no había muerte para él, sino amor, perdón. Lo abrazó y lo besó. Entonces, hay algo que quiero hablar que hace años Dios me habló. Las mujeres a veces somos peleadoritas, ¿no ves? Y me dijo, muere para que otro viva. Muera tu yo. Muere, suelta, deja el control. Y yo, está bien, Señor. ¿Sabe qué? Aquí el apóstol Pablo nos lo dice. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús. Para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. De manera que la muerte actúe en nosotros. ¿Pero muerte a qué, amados? A mi razón. En un matrimonio es tan importante. Yo tengo la razón, No. El amor cubre multitud de pecados. El rendirse a Cristo cambia las relaciones matrimoniales o interpersonales. Entonces, ¿para qué? La muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida. Cuando morimos al yo, cuando rendimos al corazón. ¿Saben qué? Los que están a nuestro alrededor en nuestra casa, los que nos pelean, los que nos hacen la guerra, van a caer rendidos a Dios. Así que cada día tengamos comunión con el Señor y lo veamos a Él. ¿Y sabe qué pasa? La identidad de Jacob fue cambiada. Nuestra identidad cambia y nos da seguridad de lo que somos en Cristo. Nos da gozo y nos da paz de lo que Él ha hecho en nosotros. ¿Y nos lleva a qué? A vivir una vida de victoria total, completa, en las áreas que siempre van a estar ahí, pero ya con una mentalidad de más que vencedores. Porque dice que aquel que nos amó nos hizo más que vencedores. Entonces vamos a orar. Si hay algo en su corazón, ríndalo al Señor ahora. Así como Jacob, entréguelo